Emma Whitmore presionó sus manos callosas contra la madera áspera de la puerta del granero y escuchó la voz de su padre quebrarse de rabia dentro del salón. El rico vaquero del rancho Brooks había venido a elegir una esposa, y su padre había gastado cada centavo que no tenían en vestir a Lydia con seda y perlas. Emma había fregado suelos hasta que sus rodillas sangraron, había preparado el festín y se había mantenido fuera de la vista, tal como le habían dicho. Pero cuando Wyatt Brooks pasó junto a su hermana perfecta, sin una segunda mirada, y señaló directamente a Emma con esos ojos de acero gris, todo lo que su padre había planeado se hizo añicos en un instante. Si quieres ver cómo esta elección imposible lo cambia todo, suscríbete a este canal y quédate conmigo hasta el final. Comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver qué tan lejos ha viajado esta historia. Emma no se movió de su sitio, fuera de la ventana del salón. La voz de su padre retumbaba a través de las delgadas paredes. Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. Volverás ahí dentro y le dirás que ha habido un error. Dile que no estás disponible. Dile cualquier cosa, pero no arruinarás la última oportunidad de supervivencia de esta familia. La hermana de Emma, Lydia, habló a continuación. Su voz era tensa, con algo que Emma no pudo identificar. Ella no hizo nada, padre. Él la eligió. ¿Qué se suponía que hiciera? Se suponía que debía permanecer invisible, como le dije. Se suponía que debía dejarte brillar a ti. Pero no. Tenía que quedarse ahí con tierra en el vestido y hacerle pensar que era una especie de mujer de la frontera digna de ser reclamada. Emma cerró los ojos. Había estado cargando leña cuando Wyatt Brooks la vio por primera vez. No sabía que él estaba allí. No sabía que su padre había colocado a Lydia en el salón principal como un cuadro para ser admirado. Ella solo estaba haciendo lo que siempre hacía. Trabajar mientras todos los demás se preparaban para algo de lo que ella nunca sería parte. La puerta principal se abrió detrás de ella. Emma se giró y encontró a Wyatt Brooks de pie en el porche. Tenía el sombrero en las manos y su expresión era indescifrable. «Tu padre tiene mucho que decir sobre mi elección», dijo él. Su voz era profunda, más áspera que la de los peones de rancho de habla suave que a veces pasaban por el pueblo. «Pensé que debería escuchar lo que tú tienes que decir al respecto». Emma enderezó la espalda. «Yo no pedí que me eligieran, lo sé». Wyatt se acercó. «Por eso, en parte, te elegí a ti. No sabes nada de mí. Sé que llevabas suficiente leña como para romperle la espalda a la mayoría de los hombres. Sé que no te inmutaste cuando pasé de largo a tu hermana. Y sé que no estás aquí rogándome que cambie de opinión». Él inclinó la cabeza ligeramente. «¿Me equivoco en algo de eso?» Las manos de Emma se cerraron en puños a sus costados. «¿Qué quieres de mí? Quiero una compañera, no una decoración. No alguien que se derrumbe la primera vez que haya que domar un caballo o reparar una cerca». Los ojos grises de Wyatt sostuvieron su mirada. «Mi padre cree que necesito una esposa para que el rancho parezca respetable para los inversores. Yo creo que necesito a alguien que no huya cuando las cosas se pongan difíciles. Pareces alguien que conoce las dificultades». Las palabras deberían haber sonado como un insulto, pero no fue así. Emma había pasado toda su vida escuchando que no era lo suficientemente bonita, ni refinada, ni digna de ser vista. Este hombre le estaba diciendo que ella era exactamente lo que él necesitaba porque era fuerte. «Mi padre nunca aceptará esto», dijo Emma en voz baja. «Tu padre no tiene elección. El acuerdo era que elegiría a una de sus hijas. Te elegí a ti». Wyatt se puso de nuevo el sombrero. «La pregunta es si vendrás por tu cuenta o si tendré que sacarte de aquí mientras él sigue rabiando dentro». A Emma se le cortó la respiración. «No puedes estar hablando en serio. No bromeo sobre cosas como esta. Necesito una respuesta, Emma Whitmore. ¿Vendrás conmigo o no?» Dentro de la casa, la voz de su padre se alzó de nuevo. «No vale nada. Siempre lo ha sido. Llévate a Lydia. Ella es todo lo que un hombre como tú debería desear». Algo se rompió dentro del pecho de Emma. 23 años siendo invisible, siendo inútil, siendo la hija que no era del todo correcta. Y aquí había un hombre que la miraba y veía fuerza en lugar de fracaso. «Iré», dijo ella. Las palabras se sintieron como saltar de un acantilado.
pero no seré un trofeo que exhibas para demostrarle algo a tu padre. La boca de Wyatt se curvó ligeramente. Ni se me ocurriría. La puerta del salón se abrió de golpe. Richard Whitmore apareció en el umbral, con el rostro morado de rabia. Emma, entra en esta casa ahora mismo. Emma no se movió. Por primera vez en su vida, se mantuvo firme. Ella viene conmigo, señor Whitmore. La voz de Wyatt tenía el peso de la finalidad. El acuerdo se mantiene. Llamaré al sheriff. El acuerdo fue presenciado por el juez Morrison y firmado por nuestros padres. ¿Quieres romper ese contrato? Explícale al juez por qué tu palabra no vale ni el papel en el que está escrita. Wyatt se giró ligeramente hacia Emma. Coge lo que necesites. Nos vamos en 10 minutos. Emma pasó junto a su padre sin mirarlo. Lydia estaba en el salón. Su hermoso vestido de repente parecía un disfraz que la habían obligado a usar. Sus miradas se encontraron por un breve segundo, y Emma vio algo cruzar el rostro de su hermana. No era ira, sino algo más cercano a la envidia. ¿De verdad te vas?, preguntó Lydia. ¿De verdad me voy? ¿No lo amas? ¿Ni siquiera lo conoces? Emma recogió la pequeña bolsa que guardaba bajo su cama, la que contenía el anillo de bodas de su madre y las pocas posesiones que realmente importaban. No, pero él me ve. Eso es más de lo que nadie en esta casa ha hecho jamás. La compostura perfecta de Lydia se quebró. ¿Qué se supone que haga yo? Padre gastó todo en este plan. Si te vas, si esto falla, no está fallando. Obtuvo exactamente lo que quería. Su hija se va a casar con un miembro de la familia Brooks. Emma cerró la bolsa. Simplemente no es la hija que él planeó. Estás siendo egoísta. La acusación dolió, pero Emma se obligó a mantenerse firme. Quizás lo soy. O quizás finalmente estoy eligiendo algo para mí en lugar de ser lo que todos los demás necesitan que sea. Salió de la habitación antes de que Lydia pudiera responder. Su padre bloqueó la puerta, con la mano levantada como si fuera a detenerla físicamente. Si sales por esa puerta, ya no eres mi hija. Emma lo miró a los ojos. Dejé de ser tu hija el día que mamá murió y decidiste que Lydia era la única que valía la pena salvar. Lo empujó para pasar. Wyatt esperaba junto a su caballo, con una expresión cuidadosa y controlada. La ayudó a subir a la silla detrás de él sin decir una palabra, con movimientos eficientes y practicados. Richard Whitmore salió al porche. Te arrepentirás de esto, Emma. Crees que es diferente, pero los hombres como él solo quieren una cosa. Cuando termine contigo, volverás arrastrándote, y no estaré aquí para salvarte. Emma apretó más el agarre en la silla. Wyatt giró su caballo hacia el camino. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No, dijo Emma con sinceridad, pero lo estaré. Cabalgaron en silencio durante casi una hora. La finca de los Whitmore desapareció detrás de ellos, tragada por el polvo y la distancia. A Emma le dolían las manos de agarrar la silla con demasiada fuerza, pero no la soltó. Si la soltaba, podría desmoronarse por completo. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Wyatt finalmente. No especialmente. Justo, se movió ligeramente en la silla. Pero deberías saber en qué te estás metiendo. El rancho de mi padre es 3 veces más grande que la propiedad de tu familia. Criamos ganado, caballos y tenemos suficiente tierra para mantener a 20 hombres trabajando a tiempo completo. No es un trabajo fácil. No le tengo miedo al trabajo, lo sé. Por eso te elegí. Wyatt la miró de reojo. Pero no es solo el trabajo. Mi padre tiene expectativas. Quiere que este matrimonio parezca adecuado para sus socios comerciales. Eso significa cenas, eventos sociales, montar un espectáculo. El estómago de Emma se apretó. No soy buena montando espectáculos. Entonces no lo haremos. Haremos lo que funcione para nosotros y dejaremos que los demás se las arreglen. La simplicidad de sus palabras tomó a Emma por sorpresa. Haces que suene fácil. No lo será, pero prefiero tener a alguien real a mi lado que a alguien interpretando un papel que odia. Wyatt detuvo su caballo cerca de un pequeño arroyo. Deberíamos descansar aquí. Darle agua a los caballos. Emma se deslizó de la silla, con las piernas rígidas por la cabalgata.
Caminó hasta la orilla del arroyo y se arrodilló, salpicándose agua fría en la cara. Cuando levantó la vista, Wyatt la observaba con la misma expresión cuidadosa. «Te estás preguntando si cometiste un error», dijo él. No era una pregunta. «No sé qué me estoy preguntando». Emma se sentó sobre sus talones. «Esta mañana yo no era nadie. Ahora se supone que soy tu esposa y ni siquiera sé tu segundo nombre». James Wyatt James Brooks se agachó a su lado. «Y tú no eres nadie. Nunca lo fuiste. Tu familia simplemente no pudo ver más allá de su propia desesperación el tiempo suficiente para darse cuenta. ¿Cómo lo viste tú? Estuviste allí quizás 20 minutos». Wyatt recogió una piedra lisa del lecho del arroyo, dándole vueltas en sus manos. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Después de eso, mi padre se dedicó por completo a construir el rancho, a hacerlo más grande, a hacerlo importante. Se olvidó de que tenía un hijo que lo necesitaba. Así que aprendí a cuidarme solo. Aprendí a ver a las personas que realmente trabajaban en lugar de las que solo actuaban». Lanzó la piedra al agua. «Tú estabas trabajando. Tu hermana estaba actuando. No fue una elección difícil. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. Tu padre te envió a buscar una esposa para que el rancho pareciera respetable. ¿Qué va a decir cuando traigas a casa a la hija equivocada? Dirá lo que quiera. No cambiará nada». Wyatt se puso de pie y le ofreció la mano. «Vamos, nos queda otra hora antes de llegar al rancho». Emma tomó su mano y dejó que él la ayudara a levantarse. Su agarre era calloso y fuerte. La mano de alguien que había pasado años trabajando junto a sus hombres, en lugar de solo dar órdenes. Cabalgaron el resto del camino en un silencio cómodo. El sol se estaba poniendo cuando el rancho Brooks apareció a la vista, extendiéndose por el valle como algo salido de un sueño que Emma nunca se había permitido tener. Las cercas se extendían en líneas perfectas. El ganado salpicaba las laderas, y la casa principal se alzaba 3 pisos de altura con un porche que parecía no tener fin. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Emma en voz baja. «Es más grande de lo que necesita ser». A mi padre le gusta hacer declaraciones. Wyatt guió el caballo hacia el granero. La mayoría de los peones viven en el barracón detrás de la casa principal. Mantenemos una cocina separada allí. La casa principal es solo para la familia y cualquier invitado que mi padre decida torturar con su presencia. Un hombre salió del granero. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa al ver a Wyatt. «No te esperaba tan pronto, jefe. Cambio de planes, Marcus». Wyatt desmontó y ayudó a Emma a bajar. «Ella es Emma Whitmore. Se quedará. Asegúrate de que la habitación de invitados en el ala este esté lista». Las cejas de Marcus se arquearon ligeramente, pero asintió. «Sí, señor. Su padre está en su estudio. Ha estado preguntando por usted». «Me lo imagino». La mandíbula de Wyatt se tensó casi imperceptiblemente. «Vamos, Emma. Más vale que acabemos con esto de una vez». Emma lo siguió a la casa, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. El interior era exactamente lo que esperaba. Muebles caros, cuadros que probablemente costaban más que toda la finca de su familia, y una elegancia fría que se sentía más como un museo que como un hogar. Encontraron al padre de Wyatt en su estudio, rodeado de libros de contabilidad y contratos. James Brooks, Sr., levantó la vista cuando entraron. Sus ojos agudos se fijaron inmediatamente en Emma con evidente desaprobación. «Esta no es Lydia Whitmore», dijo secamente. «No, esta es Emma Whitmore, su hermana». La voz de Wyatt no contenía disculpa alguna. La elegía ella en su lugar. El silencio que siguió se sintió peligroso. James Brooks se levantó lentamente. Su mirada se movió de Emma a su hijo y de vuelta. «Elegiste a la equivocada. Elegí exactamente a quien quería. Esa chica no es nadie. No tiene posición social, ni refinamiento, ni conexiones que valgan la pena. Puede trabajar más duro que cualquier peón que tengamos. No se desmorona cuando las cosas se ponen difíciles. Y es honesta». Wyatt interrumpió a su padre con fría precisión. «Eso vale más que toda la posición social del territorio». El rostro de James Brooks se ensombreció.
Te crees muy listo, tomando decisiones que afectan a toda esta operación sin considerar las consecuencias. Se suponía que este matrimonio nos abriría puertas. El nombre Whitmore todavía tiene peso en ciertos círculos. El nombre Whitmore se está ahogando en deudas y todo el mundo lo sabe, dijo Wyatt. La única razón por la que Richard Whitmore aceptó este acuerdo fue porque está desesperado. Cualquier puerta que su nombre pudiera haber abierto ya está cerrada. Emma se quedó muy quieta, observando la batalla de voluntades entre padre e hijo. Sabía que esto no sería fácil, pero escucharse a sí misma ser discutida como una transacción comercial le revolvió el estómago. Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados y dejarte arruinar, el contrato está firmado. La voz de Wyatt se volvió peligrosamente silenciosa. El juez Morrison fue testigo. Emma Whitmore es mi novia elegida. Si tienes un problema con eso, puedes hablarlo con tu abogado y ver hasta dónde llegas rompiendo un acuerdo legal porque no te gusta mi elección. Las manos de James Brooks se cerraron en puños. Por un momento, Emma pensó que podría golpear a su propio hijo. En cambio, dirigió esa furia fría directamente hacia ella. Tú, dijo, ¿qué te hace pensar que estás calificada para ser parte de esta familia? Emma levantó la barbilla. Cada instinto le gritaba que se disculpara, que se hiciera más pequeña, que desapareciera como siempre había hecho. Pero algo en la presencia firme de Wyatt a su lado la hizo erguirse. No creo que esté calificada para nada, dijo claramente. Pero sé cómo trabajar. Sé cómo sobrevivir cuando todo se desmorona. Y sé cómo seguir adelante cuando todos a mi alrededor dicen que debería rendirme. Sostuvo la mirada de James Brooks, sin pestañear. Si eso no es suficiente para esta familia, entonces quizás esta familia no es tan fuerte como todos piensan. La habitación quedó en absoluto silencio. El padre de Wyatt la miró como si acabara de abofetearlo. Luego, inesperadamente, algo cambió en su expresión. No aprobación exactamente, sino un reconocimiento a regañadientes. «Tienes una buena lengua», dijo finalmente. «Veamos si tienes la columna vertebral para respaldarla». Se volvió hacia Wyatt. «Es tu elección, tu responsabilidad. Si ella falla, es culpa tuya». «No fallará», dijo Wyatt simplemente. James Brooks los despidió con un gesto despectivo. «Salgan de mi estudio, ambos». Emma no necesitó que se lo dijeran dos veces. Salió de la habitación con la cabeza en alto, su mano temblando solo ligeramente. Wyatt la siguió de cerca, cerrando la puerta con firmeza. «Eso fue mejor de lo que esperaba», dijo secamente. Emma soltó un suspiro que era mitad risa, mitad incredulidad. «Tu padre me odia. Odia a la mayoría de la gente. No te lo tomes como algo personal». Wyatt comenzó a subir la gran escalera. «Vamos, te mostraré dónde te quedarás». La habitación de invitados en el ala este era más grande que toda la habitación que Emma había compartido con Lydia. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con una tela que parecía demasiado cara para tocarla. Un armario se alzaba contra una pared, y grandes ventanas daban a los extensos pastos del rancho. «Esto es demasiado», dijo Emma en voz baja. «Te acostumbrarás». Wyatt se apoyó en el marco de la puerta. «La cena es a las 7. Mi padre espera que todos asistan, incluso cuando está enojado. Ponte lo que te resulte cómodo. No me importa si es el vestido con el que llegaste. Solo tengo dos vestidos, este y uno que es aún peor. Entonces ponte este». La expresión de Wyatt se suavizó ligeramente. «Emma, lo decía en serio antes, no espero que seas algo que no eres. Solo sé tú misma. Eso es todo lo que necesito». Se fue antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Emma se hundió en el borde de la enorme cama y finalmente se permitió sentir todo el peso de lo que había hecho. Había dejado todo lo que conocía. Se había alejado de su familia y se había atado a un hombre que apenas entendía. Pero por primera vez en su vida, alguien la había elegido. No a pesar de sus asperezas y manos callosas, sino por ellas. Eso tenía que contar para algo, tenía que valer los riesgos que acababa de tomar. Emma se levantó y caminó hacia la ventana, viendo el sol ponerse sobre una tierra
que de alguna manera se convertiría en parte de su futuro. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas razones para dudar de sí misma. Pero esta noche estaba exactamente donde había elegido estar, y eso tendría que ser suficiente. Todavía estaba de pie junto a la ventana cuando alguien llamó. Emma se giró y encontró a una mujer de unos 50 y tantos años en el umbral. Tenía el pelo gris recogido en un moño apretado y su expresión era neutral, pero no antipática. Soy Margaret. Dirijo el personal de la casa. Los ojos de la mujer recorrieron el polvoriento vestido de Emma. El señor Brooks me pidió que le trajera algo adecuado para la cena. ¿Puedo pasar? Emma asintió, retrocediendo. Margaret entró con un vestido azul oscuro que parecía mucho más caro que cualquier cosa que Emma hubiera poseído. Esto pertenecía a la madre de Wyatt. Era más o menos de tu talla. Margaret dejó el vestido con cuidado sobre la cama. El señor Brooks Sr. no sabe que lo guardé. Me hizo quemar la mayoría de sus cosas después de que falleció. ¿Por qué me lo das a mí? La expresión de Margaret se suavizó ligeramente. Porque Wyatt te eligió, y ese chico no ha tomado una decisión por sí mismo en 10 años. Pase lo que pase, representas algo que su padre no puede controlar, y eso vale la pena protegerlo. Se dirigió hacia la puerta. La cena es en 20 minutos. No llegues tarde. James Brooks usa la puntualidad como un arma. Emma se quedó mirando el vestido después de que Margaret se fuera. La tela era más fina que cualquier cosa que hubiera tocado, pero no era ostentosa. Era el vestido de una mujer que había tenido dinero, pero no había necesitado demostrarlo. Se cambió rápidamente, sus dedos torpes con botones a los que no estaba acostumbrada. El vestido le quedaba casi perfecto, asentándose sobre sus hombros como si la hubiera estado esperando. Emma vio su reflejo en el espejo y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la hija invisible. No estaba segura de quién era, pero era alguien diferente. El comedor era exactamente lo que Emma esperaba. Una mesa lo suficientemente larga para 20 personas, candelabros de cristal que arrojaban luz fracturada sobre manteles blancos, y más cubiertos de los que cualquier comida debería requerir. James Brooks estaba sentado a la cabeza de la mesa, su rostro tallado en granito. Wyatt se sentó a su derecha, y Margaret había colocado a Emma directamente frente a Wyatt, poniéndola en la línea de visión directa de James. «Llegas 2 minutos tarde», dijo James cuando Emma entró. «Entonces me disculpo por esos 2 minutos». Emma se sentó sin esperar permiso. «No volverá a suceder». Las cejas de James se arquearon ligeramente. La boca de Wyatt se torció en lo que podría haber sido aprobación. Un hombre más joven que Emma no conocía se sentó cerca del extremo de la mesa, observando el intercambio con evidente interés. «Este es Cole Mackenzie», dijo Wyatt, señalando al extraño. «Él maneja los pastos del oeste y se cree más gracioso de lo que realmente es». Cole sonrió. «También soy el que mantiene este lugar en funcionamiento cuando Wyatt está tomando decisiones impulsivas. Encantado de conocerte, Emma. Ya eres más interesante de lo que nadie esperaba». «Eso no es decir mucho», murmuró James. Margaret y otra mujer comenzaron a servir la cena. La comida era sencilla pero bien preparada. Roast beef, patatas, verduras que claramente provenían de un huerto cercano. Emma esperó a que todos los demás comenzaran a comer antes de coger su tenedor, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y juzgado. «Y bien», dijo Cole después de unos minutos de tenso silencio. «¿Cómo exactamente terminaste aquí en lugar de tu hermana? Todo el pueblo ha estado hablando de ello». «Cole». La voz de Wyatt contenía una advertencia. «¿Qué?» Es una pregunta justa. Richard Whitmore pasó 6 meses diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que Lydia se iba a casar con la familia Brooks. Ahora Emma está aquí. La gente tiene curiosidad. Emma dejó su tenedor con cuidado. «Mi hermana es hermosa y refinada, y todo lo que un hombre rico debería desear. Yo no soy nada de eso. Wyatt me eligió de todos modos. Si la gente quiere hablar de ello, que hablen todo lo que quieran. No cambiará nada». «¿Crees que ser elegida una vez significa que has ganado algo?», dijo James. «Déjame decirte lo que realmente has ganado. Has ganado una posición para la que no estás calificada.
expectativas que no puedes cumplir y la atención de todos los arribistas del territorio que estarán esperando a que fracases. Menos mal que estoy acostumbrada a que la gente espere que fracase. Emma lo miró directamente a los ojos. Lo he estado haciendo toda mi vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. La mano de Wyatt se apretó alrededor de su vaso de agua, pero no interrumpió. Cole miró entre Emma y James como si estuviera viendo una partida de cartas donde las apuestas acababan de ponerse interesantes. Tu padre envió un mensaje esta tarde, continuó James. Quiere discutir el ajuste del contrato matrimonial. Parece que ha cambiado de opinión sobre qué hija quiere sacrificar a las ambiciones de nuestra familia. El estómago de Emma se encogió, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué le dijiste? Le dije que el contrato se mantiene como está escrito. Una hija a cambio de saldar sus deudas y salvar lo que queda de su reputación. La sonrisa de James era lo suficientemente afilada como para cortar. No especifiqué que honraríamos su preferencia sobre qué hija sería. ¿Por qué haces esto?, preguntó Emma en voz baja. No me quieres aquí, lo dejaste claro. ¿Por qué no dejas que mi padre cambie el contrato? Porque cumplo mis acuerdos incluso cuando son inconvenientes, y porque ver cómo te esfuerzas podría ser entretenido. James volvió a su cena. Además, si fracasas de manera lo suficientemente espectacular, puedo usarlo como palanca para obtener mejores condiciones en mi próximo acuerdo comercial con tu padre. El tenedor de Wyatt resonó contra su plato. Ya es suficiente. ¿Lo es? No creo que lo sea. James se reclinó en su silla. Tú la trajiste aquí, Watt. Ataste la reputación de nuestra familia a una chica que probablemente no sabe la diferencia entre un tenedor de ensalada y un tenedor de postre. ¿Quieres jugar a la casita con alguien que elegiste porque estaba cargando leña? Bien, pero no esperes que finja que esto fue algo más que un error masivo. Emma se apartó de la mesa y se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero solo se centró en James Brooks. Tienes razón, no sé la diferencia entre tus tenedores elegantes. No sé qué vestido ponerme para qué evento social y probablemente te avergonzaré delante de tus socios comerciales. Su voz se mantuvo nivelada, controlada, pero sé cómo trabajar hasta que me sangren las manos. Sé cómo seguir adelante cuando todos dicen que debería rendirme. Y sé la diferencia entre un hombre que construye algo que vale la pena y un hombre que solo quiere que la gente piense que lo tiene. Se volvió hacia Wyatt. Gracias por la cena. Comeré en mi habitación de ahora en adelante. Emma salió antes de que nadie pudiera responder, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Llegó a su habitación y cerró la puerta antes de que sus manos comenzaran a temblar. 10 minutos después, Wyatt llamó. «Estoy bien», gritó Emma. «Sé que no lo estás». La puerta se abrió. Wyatt entró, su expresión tensa por una ira que claramente no estaba dirigida a ella. «Mi padre se pasó de la raya. Tu padre fue honesto, no me quiere aquí y no va a fingir lo contrario». Emma se sentó en el borde de la cama. «Quizás tiene razón, quizás no pertenezco aquí». «Basta». La voz de Wyatt se endureció. «No dejes que se meta en tu cabeza. Eso es lo que hace. Encuentra aquello a lo que más le temes y lo usa como un cuchillo. Entonces debe tener muchos cuchillos porque ahora mismo le tengo miedo a casi todo». Wyatt cruzó la habitación y se agachó frente a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. «Mañana por la mañana, saldremos a revisar la cerca del norte. Es un día completo de trabajo. Cabalgata dura, reparaciones más duras. Vienes conmigo. ¿Por qué? Porque necesitas ver lo que este lugar es en realidad, en lugar de quedarte en esta casa dejando que mi padre te convenza de que no eres lo suficientemente buena». La mandíbula de Wyatt se tensó. «Y porque necesito que veas que no te traje aquí para torturarte. Te traje aquí porque lo que dije era en serio. Necesito una compañera, no alguien que se doblegue la primera vez que alguien sea cruel con ella. No me estoy doblegando. Entonces demuéstralo. Prepárate para cabalgar al amanecer». Wyatt se levantó. «Y Emma, mi padre se equivoca en muchas cosas, pero tiene razón en una.
La gente te observará, esperando que fracases. Así que no les des la satisfacción. Se fue antes de que ella pudiera responder. Emma se sentó en el silencio de su habitación demasiado grande y dejó que el peso del día finalmente la alcanzara. Había dejado una situación imposible y había entrado directamente en otra. Pero al menos esta vez, ella misma había tomado la decisión. El amanecer llegó frío y agudo. Emma se despertó y encontró que Margaret había dejado ropa de montar fuera de su puerta. Pantalones resistentes, una camisa gruesa y botas que realmente le quedaban bien. Se vistió rápidamente, se trenzó el pelo con fuerza y se dirigió al granero, donde Wyatt ya estaba ensillando 2 caballos. «Apareciste», dijo él sin mirarla. «Me dijiste que lo hiciera. La mayoría de la gente no hace lo que les digo solo porque se lo digo». Wyatt le entregó las riendas de una yegua gris. «Esta es Juniper, es terca pero fiable, algo así como tú». Emma tomó las riendas. «¿Se supone que eso es un cumplido? Es una observación. Vamos, estamos perdiendo el día». Cabalgaban mientras el sol rompía el horizonte, pintando el valle en tonos de oro y ámbar. El rancho se extendía más de lo que Emma había imaginado, con colinas ondulantes y pastos cercados que daban paso a un terreno más accidentado a medida que avanzaban. Wyatt cabalgaba como si hubiera nacido en la silla, sus movimientos eficientes y seguros. «¿Cuánta tierra tienes en realidad?», preguntó Emma después de una hora de silencio. «Unos 15,000 acres. La mayor parte es tierra de pastoreo para el ganado. Tenemos 3 campamentos repartidos por la propiedad donde los peones se quedan durante el rodeo». Wyatt señaló hacia una cresta distante. «La cerca del norte corre a lo largo de esa cresta. Es la más vulnerable a los daños del clima y la más difícil de mantener. ¿Por qué la estamos revisando hoy? Porque necesito saber que estás segura antes de que lleguen las tormentas de primavera. Y porque necesitaba una excusa para sacarte de esa casa antes de que mi padre diga algo que te haga irte». Emma lo miró bruscamente. «¿Crees que me iría tan fácilmente? Creo que eres más dura de lo que la mayoría de la gente cree, pero también creo que has pasado toda tu vida escuchando que no eres lo suficientemente buena. Mi padre es un experto en encontrar esas heridas y empeorarlas». La expresión de Wyatt se mantuvo neutral. «No voy a dejar que te haga eso». Llegaron a la cerca del norte a media mañana. Fiel a la predicción de Wyatt, varias secciones habían sido dañadas por las tormentas de invierno. Postes inclinados en ángulos peligrosos y alambre colgando casi hasta el suelo. «Necesitamos reemplazar estos 4 postes y volver a tensar el alambre». Wyatt desmontó y comenzó a descargar herramientas de su alforja. «¿Has hecho trabajo de cercas antes?» «Todos los veranos desde que tenía 12 años. Mi padre no podía permitirse contratar ayuda, así que Lydia supervisaba mientras yo hacía el trabajo real». Algo parpadeó en el rostro de Wyatt. «Ira, tal vez, o reconocimiento. Entonces, ¿sabes lo que estás haciendo? Empecemos». Trabajaron en tándem, cayendo en un ritmo que sorprendió a Emma por su facilidad. Wyatt no la trató como si fuera frágil o incompetente. Le entregó herramientas, aceptó sus sugerencias y trabajó a su lado como si hubieran estado haciendo esto juntos durante años. 2 horas después, las manos de Emma estaban ampolladas y le dolían los hombros, pero la cerca estaba tomando forma. Wyatt se quitó el sombrero y se secó el sudor de la frente, estudiando su progreso. «Eres más rápida que la mitad de mi equipo habitual», dijo. «Te dije que sé trabajar. Saber cómo y hacerlo de verdad son cosas diferentes». Wyatt cogió los alicates. «La mayoría de las mujeres que conozco se habrían rendido hace una hora. La mayoría de las mujeres que conoces probablemente no fueron criadas para creer que el trabajo era lo único que las hacía valiosas». Las palabras salieron más duras de lo que Emma pretendía. Wyatt dejó los alicates y se giró para mirarla de frente. «¿Eso es lo que te enseñó tu padre? ¿Que tu valor residía solo en la cantidad de trabajo que podías hacer?» Las manos de Emma se apretaron alrededor del poste de la cerca que sostenía. «Mi padre me enseñó que yo no era Lydia, y eso significaba que tenía que ser útil de otras maneras. Así que aprendí a ser útil. Aprendí a trabajar más duro, más tiempo, mejor de lo que nadie esperaba.
Aprendí a hacerme indispensable para que quizás él me notara. ¿Funcionó? No, todavía me enviaba al granero a esconderme mientras te mostraba a Lidia. Emma se obligó a soltar el poste antes de romperlo. Pero al menos cuando me elegiste, supe que era porque realmente podía contribuir con algo, no solo porque me veía bonita en un vestido. Wyatt guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que ella la había oído antes. Mi madre solía decir que las personas que se definen por su utilidad olvidan que se les permite simplemente existir. Me llevó años entender lo que quería decir. ¿Qué quería decir? Quería decir que vales algo solo por estar aquí, no por lo que puedes hacer o lo duro que trabajas, solo porque existes. Wyatt recogió su sombrero y se lo volvió a poner. No tienes que ganarte tu lugar aquí, Emma. Ya lo tienes. Las palabras golpearon a Emma más fuerte de lo que esperaba. Se apartó rápidamente, fingiendo examinar la línea de la cerca, parpadeando para contener el repentino ardor en sus ojos. Terminaron las reparaciones en silencio, pero era un tipo de silencio diferente al de antes. Cómodo, casi de camaradería. Deberíamos volver, dijo Wyatt finalmente. Son 2 horas de viaje, y no quiero que nos pille la noche aquí fuera. Estaban a 1 hora de la casa principal cuando vieron al jinete acercarse rápidamente. Cole detuvo su caballo frente a ellos, su expresión sombría. Tenemos un problema, dijo. Richard Whitmore apareció hace aproximadamente 1 hora con Lydia. Están en la casa con tu padre, y no va bien. El estómago de Emma se encogió. ¿Qué quieren? Quieren que vuelvas a casa. Afirman que Wyatt te coaccionó para que te fueras, que no entendías lo que estabas aceptando. Los ojos de Cole se dirigieron a Wyatt. Tu padre está disfrutando demasiado de todo esto. Está dejando que Richard se cabe su propia tumba, mientras Lydia está allí de pie, pareciendo un cuadro trágico. Tenemos que volver, dijo Emma en voz baja. La mandíbula de Wyatt se tensó. No tienes que enfrentarlo si no quieres. Yo puedo encargarme de esto. No, vinieron aquí por mí. Necesito ser yo quien les diga que se vayan. Cabalgaron duro el resto del camino. El corazón de Emma latía con cada milla, su mente repasando todo lo que quería decir y todo lo que probablemente debería guardarse para sí misma. Para cuando llegaron a la casa principal, el sol se estaba poniendo, pintando la confrontación que se avecinaba en tonos de rojo y oro. Richard Whitmore estaba en el porche delantero con James Brooks. Ambos hombres estaban enfrascados en lo que parecía una tensa negociación. Lydia estaba sentada en el columpio del porche. Su postura perfecta de alguna manera la hacía parecer aún más frágil y agraviada. Emma desmontó y le entregó las riendas de Juniper a uno de los mozos de cuadra. Caminó hacia el porche con Wyatt a su lado. Cada paso se sentía como entrar en una batalla. Emma. La voz de su padre se quebró con falso alivio. Gracias a Dios. He venido a llevarte a casa donde perteneces. Estoy en casa, dijo Emma claramente. Aquí es donde elegí estar. La expresión de Richard se endureció. Fuiste coaccionada. Este hombre se aprovechó de tu inocencia y tu desesperación por escapar de tus responsabilidades. Pero no es demasiado tarde. Podemos arreglarlo. Lydia ha aceptado tomar tu lugar. Emma miró a su hermana. Lydia le devolvió la mirada con una expresión que Emma no pudo leer del todo. Dolor, ira, desesperación, todo mezclado. ¿Es eso lo que quieres, Lydia?, preguntó Emma. ¿Quieres casarte con un hombre con el que nunca has hablado solo para salvar la finca de padre? Quiero cumplir con mi deber para con nuestra familia, dijo Lydia, su voz firme pero tensa. Algo que claramente no entiendes. Entiendo perfectamente. ¿Quieres que vuelva para que puedas fingir que todo está bien? ¿Para que padre pueda usarte como moneda de cambio? ¿Para que puedas seguir interpretando el papel de hija perfecta mientras yo desaparezco en el fondo de nuevo? La voz de Emma se mantuvo nivelada. Pero ya me cansé de desaparecer. Hice mi elección. Me quedo. Estás siendo egoísta. Lydia se levantó. Su compostura finalmente se quebró. No lo amas. Apenas lo conoces. Solo estás huyendo de tus responsabilidades porque eres demasiado débil para enfrentarlas.
Quizás estoy huyendo, pero al menos estoy corriendo hacia algo que elegí en lugar de algo que Padre decidió por mí. Richard dio un paso adelante. Si no vuelves por tu cuenta, no tendré más remedio que tomar medidas legales. El contrato especificaba una hija. No especificaba cuál. Si te niegas a honrar el acuerdo de tu familia, el contrato ha sido honrado. James Brooks interrumpió suavemente. Una hija casada con mi hijo a cambio de saldar tus deudas. Emma Whitmore es esa hija. Si quieres discutir ese punto, podemos traer al juez Morrison aquí y dejar que te explique el derecho contractual. Esto no se trata de la ley, se trata de lo que es correcto. El rostro de Richard se enrojeció. Emma no está preparada para esta vida, fracasará, y cuando lo haga, se reflejará mal en nuestras dos familias. Lydia es la elección sensata. Entonces deberías haber sido más específico en tu contrato, dijo Wyatt fríamente. Emma se queda, tú te vas. Fin de la discusión. La máscara perfecta de Lydia finalmente se hizo añicos por completo. La elegiste porque está lo suficientemente rota como para estar agradecida. La elegiste porque sabías que haría lo que quisieras solo para sentir que alguien la quería. Pero te está mintiendo, Wyatt. Ella no quiere esto. Solo tiene demasiado miedo de admitir que cometió un error. Las manos de Emma se cerraron en puños. No sabes lo que quiero, Lydia. Nunca te molestaste en preguntar. Estabas demasiado ocupada haciendo exactamente lo que padre necesitaba que fueras. Y tú estabas demasiado ocupada resintiéndome por ello. La voz de Lydia se elevó. ¿Crees que no sé cómo me mirabas como si yo fuera el enemigo? Nunca pedí ser la favorita. Nunca pedí nada de esto. Pero lo aceptaste de todos modos. Aceptaste todo lo que padre te ofreció y nunca cuestionaste si era justo. Nunca preguntaste por qué yo tenía que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. La voz de Emma se quebró ligeramente. Así que no te quedes ahí diciéndome que no sé lo que quiero. Por primera vez en mi vida, elegí algo para mí. Eso es más de lo que tú has hecho jamás. El silencio que siguió se sintió como el ojo de una tormenta. Richard miró entre sus hijas, su rostro torcido por la furia y algo que podría haber sido vergüenza. James Brooks observó todo con evidente satisfacción. Si te quedas aquí, no eres mi hija, dijo Richard finalmente. Emma se obligó a mantenerse firme. Tomaste esa decisión el día que mamá murió y decidiste que solo Lydia importaba. Yo solo lo estoy aceptando finalmente. Sal de mi propiedad, dijo Wyatt en voz baja. Ambos. Y no vuelvan. Richard agarró el brazo de Lydia y la arrastró hacia su carruaje. Lydia miró hacia atrás una vez, sus ojos se encontraron con los de Emma. Por solo un segundo, Emma vio algo en la expresión de su hermana que parecía casi comprensión o tal vez envidia. Luego el momento pasó y se fueron, desapareciendo en la oscuridad creciente. Las piernas de Emma cedieron. Se sentó bruscamente en los escalones del porche, todo su cuerpo temblando. Wyatt se sentó a su lado, sin tocarla, solo presente. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato. No, dijo Emma con sinceridad, pero lo estaré. James Brooks se paró sobre ambos. Esa fue toda una actuación, muy dramática. Ahora, veamos si realmente puedes sobrevivir a lo que viene después. Entró en la casa, dejando a Emma y Wyatt solos en la luz que se desvanecía. Tiene razón, ya sabes, dijo Emma en voz baja. Esto es solo el comienzo. Habrá más pruebas, más gente esperando que fracase. Lo sé. El hombro de Wyatt presionó contra el de ella, sólido y cálido. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Ese es el punto de este acuerdo. ¿Recuerdas? Compañerismo. Emma soltó un suspiro tembloroso. Había quemado todos los puentes hacia su antigua vida. No había vuelta atrás, ni red de seguridad, ni segundas oportunidades. Pero quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Quizás quemar esos puentes era la única forma de construir algo nuevo. Solo tenía que esperar ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que venía después. A la mañana siguiente, Emma se despertó y encontró a Margaret sacudiéndole suavemente el hombro. Te necesitan en el granero,
Una de las yeguas está pariendo y no va bien. Wyatt preguntó por ti específicamente. Emma se vistió y salió en menos de 5 minutos, con el pelo todavía enredado por el sueño. El granero estaba iluminado por linternas, y pudo oír los sonidos angustiados de un caballo antes de entrar. Wyatt estaba arrodillado junto a una yegua en trabajo de parto, con las manos cubiertas de sangre y el rostro tenso por la concentración. Lleva 3 horas en esto. El potro está mal girado. No levantó la vista. Necesito a alguien con manos más pequeñas para ayudar a guiarlo. ¿Puedes hacer esto? Emma se arrodilló a su lado sin dudarlo. Dime qué necesitas. Durante los siguientes 40 minutos trabajaron juntos en un tenso silencio. Las manos de Emma seguían las instrucciones de Wyatt exactamente, sintiendo la posición del potro, guiándolo suavemente hacia el ángulo correcto. La yegua se revolvía y gritaba, y los brazos de Emma temblaban de agotamiento, pero no se detuvo. Casi está, dijo Wyatt. Un empujón más. Guía las patas delanteras primero. Emma hizo exactamente lo que él dijo. El potro se deslizó en un torrente de líquido y alivio, aterrizando en la paja con un ruido húmedo. Por un momento terrible, no se movió. Luego se estremeció, tomó una bocanada de aire y levantó la cabeza. Lo hiciste, dijo Wyatt en voz baja. Emma se sentó sobre sus talones, con los brazos temblando, la camisa empapada de sangre y líquido de parto. Lo hicimos. Los ojos de Wyatt se encontraron con los de ella, y algo cambió entre ellos. No romance exactamente, sino reconocimiento, confianza ganada a través de la acción en lugar de las palabras. Ve a limpiarte, dijo él. Luego nos vemos en la cocina. Te has ganado el desayuno. Emma se lavó en el abrevadero del granero, frotándose la sangre de las manos y los brazos hasta que su piel quedó en carne viva. Cuando entró en la cocina de la casa principal, encontró a Wyatt ya allí con café y huevos esperando. Él también se había limpiado, con el pelo todavía húmedo. No te inmutaste, dijo mientras ella se sentaba. La mayoría de la gente no puede manejar ese tipo de trabajo. Crecí en un rancho. He visto cosas peores. ¿Tu padre te hacía hacer ese tipo de trabajo? Mi padre me hacía hacer todo tipo de trabajo. Lidia era demasiado delicada para cualquier cosa que pudiera arruinarle las manos. Emma cogió su café. Dejé de resentirlo después de un tiempo. Al menos cuando trabajaba sabía lo que se esperaba de mí. Wyatt guardó silencio por un momento. Sabes que no tienes que demostrarme nada, ¿verdad? Ya lo hiciste cuando te fuiste conmigo en lugar de quedarte a salvo. No estoy tratando de demostrarte nada a ti. Estoy tratando de demostrarme algo a mí misma. Emma lo miró fijamente. Pasé 23 años escuchando que no era suficiente. Necesito saber que eso no es verdad. Antes de que Wyatt pudiera responder, James Brooks entró en la cocina. Se detuvo cuando los vio sentados juntos. Su expresión se ensombreció. ¿La yegua sobrevivió?, preguntó. Tanto la yegua como el potro están bien, dijo Wyatt. Emma ayudó. Qué conveniente. La esposa del peón se hace útil. James se sirvió café. Tengo socios comerciales que llegan la próxima semana para cenar. Están considerando invertir en nuestra operación ganadera. Se esperará que Emma asista y se comporte apropiadamente. El estómago de Emma se apretó. ¿Qué significa apropiadamente? ¿Significa que usarás un vestido adecuado? ¿Te sentarás en silencio y no avergonzarás a esta familia con tu falta de modales sociales? ¿Crees que puedes manejarlo? ¿O debería decirles que estás indispuesta? Ella estará allí, dijo Wyatt antes de que Emma pudiera responder. Y estará bien. La sonrisa de James era fría. Ya veremos. Salió de la cocina, llevándose toda la calidez con él. Emma miró su café. Su apetito se había ido. No dejes que te afecte, dijo Wyatt. Es fácil para ti decirlo. No te está poniendo a prueba constantemente. Me ha estado poniendo a prueba toda mi vida. Simplemente aprendí a dejar de preocuparme si pasaba sus pruebas o no. Wyatt apartó su plato. Mira, esta cena de la próxima semana es importante, pero no por las razones que mi padre cree. Estos inversores están considerando 3 ranchos diferentes. Si no conseguimos su dinero, tendremos que vender parte del rebaño para cubrir los costos operativos.
Esa es la verdadera prueba, no si sabes qué tenedor usar. Las manos de Emma se apretaron alrededor de su taza de café. Entonces, si arruino esto, el rancho sufre. Si arruinas esto, encontraremos otra manera. Así es como funciona el compañerismo. Wyatt se levantó. Vamos, quiero mostrarte algo. La llevó al pasto del este, donde el sol apenas comenzaba a disipar la niebla matutina. Una docena de caballos se movían por la hierba, sus pelajes brillando a la luz temprana. Esto es lo que realmente me importa, dijo Wyatt, no los negocios de mi padre ni su arribismo social. Estos caballos, esta tierra, construir algo que importe en lugar de solo ganar dinero. Se giró para mirarla. Mi padre quiere usar este rancho para demostrar que es importante. Yo quiero usarlo para demostrar que puedo crear algo que valga la pena. Hay una diferencia. ¿Para qué me necesitas en todo esto? Porque crear algo es solo trabajo. Crearlo con alguien más es lo que lo hace importante. La voz de Wyatt se suavizó. Mi madre entendía eso. Ella y mi padre solían trabajar juntos en este rancho antes de que ella enfermara. Después de su muerte, él olvidó por qué algo de eso importaba. Simplemente se centró en hacerlo más grande, más rentable, más impresionante. Pero perdió la parte que hacía que valiera la pena. Emma observó a los caballos moverse por el pasto, la luz de la mañana tiñéndolo todo de oro. Tienes miedo de terminar como él. Sé que lo haré si no tengo cuidado. Por eso necesitaba a alguien que entendiera que el trabajo no es lo mismo que el propósito. Wyatt cogió un trozo de hierba y lo retorció entre sus dedos. Podrías haberte quedado con tu familia. Podrías haber tomado la decisión fácil, pero no lo hiciste. Eso me dice que entiendes la diferencia. Antes de que Emma pudiera responder, Cole llegó cabalgando rápido, su expresión urgente. Tenemos un problema en el campamento del oeste. Alguien ha estado cortando alambre de la cerca y llevándose ganado. Marcus encontró huellas que se dirigen hacia la propiedad de los Dawson. Toda la actitud de Wyatt cambió. ¿Cuántas cabezas faltan? Al menos 20, quizás más. No lo sabremos hasta que hagamos un recuento completo. Reúne a un equipo. Salimos en 15 minutos. Wyatt se volvió hacia Emma. Deberías quedarte aquí. Ni hablar. Si alguien está robando en este rancho, quiero saber quién y por qué. Wyatt la estudió por un largo momento, luego asintió. Bien, pero sigue mis órdenes y no corras riesgos. ¿Entendido? Salieron con 6 peones, siguiendo el rastro que Cole había encontrado. Las huellas conducían al oeste por millas, cruzando a un territorio más accidentado, donde la hierba daba paso a rocas y pinos dispersos. A Emma le dolía la espalda por la dura cabalgata, pero no se quejó. A su alrededor, los hombres cabalgaban con rifles en la mano, sus rostros sombríos. Los Dawson han estado tratando de comprar esta tierra durante años, explicó Cole mientras cabalgaban. James sigue negándose. Esta podría ser su forma de hacerle la vida lo suficientemente difícil como para que cambie de opinión. O podría ser simple robo de ganado, dijo otro peón. Mucha gente aquí robaría ganado solo porque puede. Encontraron el ganado en un cañón cerrado en lo que técnicamente era tierra de los Dawson, encerrado con una cerca temporal. 3 hombres montaban guardia y echaron mano a sus armas en el momento en que vieron acercarse al grupo de Wyatt. «¡Hasta ahí, Brooks!», gritó uno de ellos. «Ahora estás en propiedad de los Dawson». Wyatt detuvo su caballo, su mano descansando casualmente sobre su propio rifle. «Ese es mi ganado. ¿Quieres explicar por qué está en tu tierra? Lo encontramos deambulando. Pensamos en retenerlo hasta que alguien viniera a buscarlo. Llámalo una tarifa de hallazgo por hacer tu trabajo por ti. ¿Tarifa de hallazgo por ganado que cruzó a tu tierra a través de un alambre de cerca que cortaste?» La voz de Cole era dura. «Encontramos el alambre. Cortes frescos. ¿Quieres explicar eso?» La tensión aumentó instantáneamente. El corazón de Emma latía con fuerza mientras las manos se movían hacia las armas en ambos lados. Esto se iba a convertir en una pelea y la gente iba a salir herida. «Esperen», dijo en voz alta. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. La mandíbula de Wyatt se tensó, pero no le dijo que se callara. Emma avanzó lentamente,
con las manos claramente visibles. Están reteniendo 20 cabezas de ganado que no les pertenecen. Eso es robo de ganado. El robo de ganado es un delito que se castiga con la horca en este territorio. Pero si solo cometieron un error, si genuinamente pensaron que este ganado deambuló hasta su tierra a través de una cerca rota que ustedes no cortaron, entonces esto puede terminar de otra manera. ¿Y cómo es eso?, preguntó uno de los hombres. Dejan ir al ganado. Nosotros reparamos la cerca. Todos se van a casa vivos, sin cargos, sin derramamiento de sangre. Nadie tiene que explicarle a un juez por qué pensaron que valía la pena morir por un robo. La voz de Emma se mantuvo tranquila. O pueden sacar esas armas y ver quién queda en pie cuando todo termine. Su elección. Los hombres se miraron. Emma pudo verlos sopesando sus opciones, calculando probabilidades, tratando de decidir si defender ganado robado valía la pena el riesgo. La señora tiene razón, dijo finalmente el primer hombre. Cometimos un error. Pensamos que eran extraviados. Abriremos la puerta. Los ojos de Wyatt nunca se apartaron de los hombres mientras abrían el corral temporal y dejaban pasar al ganado. Todo el proceso tomó 10 minutos que parecieron horas. Cada segundo se balanceaba en el filo de una navaja de violencia potencial. Solo cuando estaban a una milla de distancia, con el ganado recuperado a salvo, Wyatt finalmente habló. Eso fue o muy inteligente o muy estúpido. Aún no he decidido cuál. Funcionó, ¿no? Esta vez. La próxima vez puede que no estén interesados en hablar. La voz de Wyatt era tensa. Podrías haberte hecho matar. Tú también. Al menos a mi manera, nadie murió. Emma le devolvió la mirada. Dijiste que querías una compañera. Las compañeras no se sientan en silencio cuando hay una solución mejor. Cole se rió. Te ganó en esa, jefe. La expresión de Wyatt se suavizó ligeramente. Sí, lo hizo. Llevaron el ganado de vuelta al rancho por la tarde. James esperaba en el patio, su rostro como una tormenta. Oí lo que pasó. Arriesgaste la vida de 6 hombres y nuestro ganado para evitar una pelea con los Dawson. Se centró en Emma. Fue idea tuya, me han dicho. Fue la decisión correcta, dijo Wyatt antes de que Emma pudiera responder. Recuperamos el ganado sin perder a nadie. Eso es una victoria. Eso es debilidad. Los Dawson lo verán como una invitación para intentarlo de nuevo. James se volvió hacia Emma. ¿Crees que ser blanda te hace útil? Todo lo que has hecho es mostrarles que tenemos miedo de pelear. Les mostré que somos lo suficientemente inteligentes como para no morir por 20 cabezas de ganado cuando hablar funciona igual de bien, dijo Emma. Estar dispuesto a pelear y estar ansioso por pelear son cosas diferentes. No sabes nada sobre dirigir un rancho o tratar con hombres como los Dawson. Eres una chica jugando a ser útil, y eventualmente eso nos costará más que ganado. Ya es suficiente. La voz de Wyatt se volvió fría. Emma tomó la decisión correcta. Si tienes un problema con cómo dirijo mi operación, podemos discutirlo, pero no puedes menospreciarla por tomar una decisión que salvó vidas. Los ojos de James se entrecerraron. ¿Tu operación? Este rancho es mío, todo aquí es mío, incluidos los errores que cometes porque estás pensando con algo que no es tu cabeza. Se alejó, dejando la acusación flotando en el aire. Emma sintió que su rostro ardía, pero se obligó a mantenerse compuesta. Está equivocado, dijo Wyatt en voz baja. No importa si está equivocado. Es tu padre y es el dueño de este rancho. Si decide que soy más un problema que un beneficio, entonces me encargaré de ello. Él no controla esto, Emma. No nos controla a nosotros. Pero mientras Emma veía a James desaparecer en la casa, no estaba tan segura. Este rancho era su reino, y ella era una intrusa que él nunca había querido allí en primer lugar. La semana previa a la cena de los inversores pasó en un torbellino de trabajo y tensión. Emma se sumergió en las tareas del rancho, aprendiendo los ritmos de la operación, memorizando qué peones se encargaban de qué responsabilidades. Wyatt trabajaba a su lado la mayoría de los días, enseñándole cosas que nunca había aprendido en la operación más pequeña de su padre. Cayeron en una fácil camaradería, terminando las frases del otro, anticipando las necesidades del otro.
Pero la cena se cernía sobre todo como una nube de tormenta a punto de estallar. Margaret ayudó a Emma a prepararse, enseñándole qué vestidos eran apropiados para qué ocasiones, cómo navegar en una conversación formal durante la cena, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Emma lo absorbió todo, pero la ansiedad pesaba en su estómago. «Lo harás bien», dijo Margaret la noche antes de la cena. «Solo recuerda, estos hombres vienen aquí para evaluar el rancho, no a ti. No dejes que James te haga pensar lo contrario». Pero cuando los inversores llegaron la noche siguiente, quedó claro que James tenía otros planes. Presentó a Emma a los 3 hombres de negocios con un desdén apenas disimulado. «Esta es la esposa de mi hijo, Emma. Se ha unido recientemente a nuestra familia desde circunstancias más modestas». Las palabras estaban diseñadas para herir y dieron en el blanco. Emma se sintió encogerse, volverse invisible de nuevo, la chica que no era lo suficientemente buena. Luego sintió la mano de Wyatt en la parte baja de su espalda, firme y sólida. «Emma ha sido invaluable para la operación», dijo Wyatt suavemente. «Ayudó a salvar a una yegua en parto la semana pasada y recuperó ganado robado sin derramamiento de sangre. Tenemos suerte de tenerla». Uno de los inversores, un hombre llamado Harrison, con ojos agudos y cabello canoso, estudió a Emma con interés. «Ganado recuperado. Eso suena como una historia que vale la pena escuchar». Emma miró a James, que la observaba con fría calculación. Esto era una prueba. Esperaba que ella tropezara para demostrar que no pertenecía allí. Enderezó la espalda y miró directamente a Harrison. «Los Dawson habían estado cortando nuestra cerca y llevándose ganado. Los rastreamos hasta un cañón cerrado donde tenían unas 20 cabezas encerradas. Podría haberse convertido en un tiroteo, pero sugerí que les diéramos una salida en su lugar. Dejaron ir al ganado. Reparamos la cerca. Todos se fueron a casa vivos». La voz de Emma se mantuvo nivelada. «En mi experiencia, mantener a tus hombres vivos vale más que demostrar que estás dispuesto a pelear». Las cejas de Harrison se arquearon. Pensamiento inteligente. «Demasiados rancheros por aquí pierden buenos trabajadores por orgullo». «¿Cuánto tiempo llevas en el negocio del ganado?» «Toda mi vida, aunque a una escala más pequeña que esta. La operación de mi padre no era nada como lo que la familia Brooks ha construido». Emma sintió la mano de Wyatt presionar ligeramente contra su espalda, un estímulo silencioso. «Pero los principios son los mismos. Cuida de tus animales, cuida de tu tierra, cuida de tu gente. Todo lo demás se deriva de eso». Sabias palabras. Harrison se volvió hacia James. «Tu hijo eligió bien, al parecer». La sonrisa de James no llegó a sus ojos. «Todavía estamos aprendiendo de lo que es capaz». La cena en sí fue una prueba de resistencia. Emma se sentó en silencio durante la mayor parte, hablando solo cuando se le dirigían directamente, observando a James hacer su magia de negocios. Pintó una imagen de un rancho preparado para una expansión masiva, una operación ganadera que dominaría el territorio. Los inversores escucharon, hicieron preguntas, buscaron debilidades. No fue hasta el postre que uno de ellos, un hombre más joven llamado Fletcher, se dirigió a Emma directamente. «Señora Brooks, ha estado callada durante la mayor parte de esta discusión. ¿Cuál es su opinión sobre los planes de expansión de su suegro?» La mesa quedó en silencio. El tenedor de James se detuvo a medio camino de su boca. La mano de Wyatt encontró la de Emma debajo de la mesa, apretándola suavemente. Emma podía jugar a lo seguro. Podía dar una respuesta vaga y de apoyo que no significara nada. O podía decir la verdad. «Creo que la expansión por sí misma es peligrosa», dijo con cuidado. «Un rancho de este tamaño requiere atención constante. Añadir más tierra, más ganado, más responsabilidad sin la infraestructura para soportarlo es como colapsan las operaciones. Mi padre intentó expandirse más allá de lo que podía mantener y casi destruyó todo lo que había construido». Miró fijamente a Fletcher. «Antes de expandirse, deben asegurarse de que lo que ya tienen es sostenible. De lo contrario, solo están construyendo una casa más grande sobre cimientos débiles». El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que caiga un rayo.
El rostro de James se había puesto blanco, con una ira apenas contenida. La mano de Wyatt se apretó alrededor de la de ella debajo de la mesa. Entonces Harrison comenzó a reír. Tiene toda la razón, dijo, sacudiendo la cabeza. James, has estado impulsando este plan de expansión con fuerza. Pero tu nuera acaba de identificar la preocupación exacta que hemos estado eludiendo toda la noche. Ya están operando casi a plena capacidad. Añadir otros 5,000 acres los estiraría demasiado. James forzó una sonrisa. Emma no tiene acceso a toda la información. Tiene acceso al sentido común, que vale más que la mayoría de las proyecciones financieras. Harrison dejó su copa de vino. Estoy interesado en invertir, James, pero no en la expansión. Quiero invertir en estabilizar lo que tienes, hacerlo más eficiente, más rentable. Eso es un mejor retorno que apostar por un crecimiento que quizás no puedas manejar. Emma observó cómo la negociación cambiaba en tiempo real. Observó cómo Harrison y los otros inversores redirigían los ambiciosos planes de James hacia algo más razonable. Acababa de socavar a James Brooks frente a sus posibles inversores, y lo había hecho diciendo la verdad que él no quería oír. Cuando los inversores finalmente se fueron varias horas después, llenos de buena comida y promesas de redactar contratos de inversión, James se volvió hacia Emma con fría furia. ¿Cómo te atreves a contradecirme frente a esos hombres? Respondí una pregunta honestamente. Me hiciste parecer un tonto que no entiende su propia operación. Te hiciste parecer alguien más interesado en el ego que en la sostenibilidad. El miedo de Emma se había desvanecido, dejando solo una honestidad cansada. Iban a marcharse si seguías presionando con la expansión. Les di una razón para invertir en lo que ya tienes. Deberías agradecérmelo. ¿Agradecértelo? La voz de James se elevó. Eres la hija de un peón jugando a hacer algo más. No tienes derecho a tener opiniones sobre cómo dirijo mi negocio. En realidad sí lo tiene. Wyatt se interpuso entre ellos. Es mi esposa. Eso la hace parte de esta familia y parte de esta operación. Y tenía razón. Estabas presionando demasiado por la expansión. Y podían oler la desesperación. Esto es entre ella y yo. No, es entre tú y yo. Emma se queda. Tiene voz. Y si no puedes aceptar eso, entonces quizás es hora de que hablemos de dividir este rancho en operaciones separadas. La amenaza quedó suspendida en el aire como una cuchilla. James miró a su hijo, su expresión cambiando de ira a cálculo y a algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. ¿Realmente dividirías este rancho por ella? Dividiría este rancho por muchas cosas. Que la traten con respeto es una de ellas. La voz de Wyatt se mantuvo firme. Tu elección, padre. Trabajamos juntos, los tres, o trabajamos por separado. Pero los días en que tú controlabas todo han terminado. James guardó silencio por un largo momento. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su estudio sin decir una palabra más. Emma soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban de nuevo. La adrenalina finalmente la alcanzó. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Sí, tenía que hacerlo. Wyatt se giró para mirarla. Salvaste ese trato esta noche. Harrison se iba a ir y le diste una razón para quedarse. Mi padre lo sabe, aunque no lo admita. Le tendió la mano y le tocó la suya suavemente. Perteneces aquí, Emma. Deja de esperar permiso para creerlo. Emma miró sus manos unidas. La de él, áspera y callosa. La de ella, igual. Manos que habían trabajado juntas, construido algo juntas, luchado por algo juntas. Quizás Wyatt tenía razón. Quizás ella pertenecía aquí. O quizás simplemente estaba empezando a creer que merecía descubrirlo. 2 semanas después de la cena de los inversores, Emma estaba en el granero revisando al nuevo potro cuando Margaret la encontró con expresión preocupada. Hay una mujer en la puerta principal. Dice que es tu hermana. Las manos de Emma se detuvieron en el cepillo que sostenía. Lydia está aquí. Vino sola, a pie. Parece... Margaret vaciló. Parece que ha pasado por algo difícil. El primer instinto de Emma fue negarse a verla. Lydia había tomado su decisión,
apoyando a su padre, condenando a Emma por ser egoísta. Pero algo en el tono de Margaret la hizo dejar el cepillo y caminar hacia la puerta principal. De todos modos, Lydia estaba fuera de la línea de la propiedad, agarrando una pequeña bolsa, su cabello perfecto despeinado, su vestido rasgado en el dobladillo. Cuando vio a Emma, su compostura se rompió por completo. No sabía a dónde más ir, dijo Lydia, con la voz quebrada. Emma se detuvo a varios metros, manteniendo la distancia entre ellas. ¿Qué pasó? Padre arregló otro matrimonio. Un banquero de Denver que tiene 53 años y ya ha enterrado a 2 esposas. Las manos de Lydia temblaban. Intenté negarme, pero padre dijo que se lo debía después de que arruinaras el acuerdo con los Brooks. Así que huí. Llevo caminando 2 días. El estómago de Emma se retorció. Huiste. No me mires así, como si estuviera recibiendo lo que merezco. Los ojos de Lydia brillaron con ira defensiva. No sabes cómo ha sido desde que te fuiste. Los acreedores de padre están al acecho. Perdió 3 parcelas más de tierra. Está desesperado, y yo soy la única moneda de cambio que le queda. ¿Así que quieres esconderte aquí? ¿Usar a la familia que abandonaste como refugio? Quiero que mi hermana recuerde lo que se sentía estar atrapada y me ofrezca el mismo escape que tú tomaste. La voz de Lydia bajó. Por favor, Emma. Sé que fui horrible contigo. Sé que dije cosas terribles, pero te lo ruego. Emma miró a su hermana. Realmente la miró. La perfección de Lydia siempre había sido una armadura, pero ahora esa armadura estaba agrietada y cayéndose, revelando a alguien tan asustada y perdida como lo había estado Emma. «Espera aquí», dijo Emma finalmente. Encontró a Wyatt en el establo revisando órdenes de suministro con Cole. Ambos hombres levantaron la vista cuando ella entró, y la expresión de Wyatt cambió inmediatamente a preocupación. «¿Qué pasa?» «Lydia está aquí. Huyó de casa. Padre estaba tratando de forzarla a otro matrimonio». Las palabras de Emma salieron rápido. «No tiene a dónde más ir». Wyatt dejó sus papeles. «¿Qué quieres hacer?» «No lo sé. Parte de mí quiere enviarla de vuelta y dejar que enfrente las consecuencias de apoyar los planes de padre. Pero parte de mí recuerda lo que se sentía ser impotente». Cole se aclaró la garganta. «Tu padre vendrá a buscarla eventualmente. Tenerla aquí podría causar problemas». «Todo causa problemas últimamente», dijo Wyatt. «La pregunta es si esos problemas valen la pena». Se volvió hacia Emma. «¿Ella lo vale?» Emma pensó en la hermana con la que había crecido antes de que su madre muriera, antes de que su padre comenzara a dividirlas en útil y ornamental. Pensó en el destello de envidia en los ojos de Lydia el día que Emma se fue. La comprensión de que quizás Lydia había estado igual de atrapada, solo que en una jaula diferente. «Sí», dijo Emma en voz baja, «lo vale». Lydia se quedó en la habitación de invitados junto a la de Emma. Durante los primeros 3 días apenas habló, moviéndose por la casa como un fantasma, saltando con cada sonido. Emma observó a su hermana luchar con la realidad de no tener nada, de no ser nadie, de empezar de nuevo solo con lo que podía llevar. En la 4ª mañana, Emma encontró a Lydia en la cocina antes del amanecer, tratando de averiguar cómo funcionaba la estufa. «Quería hacer café», dijo Lydia, con voz débil. «No sé cómo». Emma le mostró paso a paso de la misma manera que Margaret le había mostrado semanas atrás. Se sentaron en la mesa de la cocina en silencio, bebiendo café mientras salía el sol. «Tenías razón», dijo Lydia finalmente. «Sobre padre, sobre todo. Pasé tanto tiempo tratando de ser lo que él quería que olvidé averiguar lo que yo quería. Y ahora tengo 25 años y no sé hacer nada útil». «Entonces aprende. Eso es lo que estoy haciendo. Es diferente para ti. Siempre supiste cómo trabajar. A mí me criaron para ser decorativa». La voz de Lydia se quebró. «¿De qué sirvo para alguien así? Sirves porque estás aquí. Porque elegiste irte en lugar de dejar que padre te vendiera al mejor postor». Emma dejó su taza de café. «Eso requiere coraje, Lydia. Más del que crees». La puerta de la cocina se abrió. James Brooks estaba allí, su expresión indescifrable mientras observaba a las 2 hermanas sentadas juntas.
Así que la otra hija Whitmore nos ha honrado con su presencia, dijo. Qué conveniente. Ahora tenemos dos mujeres inútiles en lugar de solo una. Padre, la voz de Wyatt vino desde detrás de James. Ya es suficiente. ¿Lo es? Estamos albergando a una fugitiva de una familia con la que tenemos tratos comerciales. Richard Whitmore usará esto en nuestra contra. Y todo porque tu esposa tiene un corazón blando por la hermana que la condenó. Emma se levantó, su silla raspando contra el suelo. Si tienes un problema con que Lydia se quede aquí, dilo directamente en lugar de esconderte detrás de insultos. Los ojos de James se entrecerraron. Bien, tengo un problema. Tu hermana representa una responsabilidad que no necesitamos. Richard vendrá a buscarla, y cuando lo haga, causará exactamente el tipo de escena que pone nerviosos a nuestros inversores. Entonces lo manejaremos cuando venga, dijo Emma. Hasta entonces, Lydia se queda. Tú no tomas esas decisiones aquí. En realidad, sí las toma. Wyatt entró completamente en la cocina. Esta es su casa ahora. Tiene voz y voto sobre quién se queda y quién se va. Si no puedes aceptar eso, podemos retomar la conversación sobre dividir las operaciones del rancho. James miró entre Wyatt y Emma, con la mandíbula apretada. Están cometiendo un error, ambos. Pero bien, que se quede. Cuando esto les explote en la cara, no digan que no se los advertí. Se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Lydia se había puesto pálida, sus manos temblaban alrededor de su taza de café. Debería irme, dijo en voz baja. No quiero causarles problemas. No estás causando problemas. Él los está causando. Emma se sentó de nuevo. Y te quedas. No voy a dejar que padre nos controle a ninguna de las dos nunca más. Durante la semana siguiente, Emma observó a su hermana volver lentamente a la vida. Lydia comenzó a ayudar a Margaret con las tareas del hogar, aprendiendo a cocinar y limpiar y a hacer las 1000 pequeñas cosas que nunca le habían enseñado. Era terrible en la mayoría de ellas, quemando comida y rompiendo platos. Pero seguía intentándolo. Emma se encontró enseñándole a Lydia las mismas habilidades que había aprendido a través de años de ser invisible, y algo cambió entre ellas. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Lydia una tarde mientras trabajaban juntas para reparar una silla de montar rota. Fui horrible contigo. Me quedé de brazos cruzados mientras padre te trataba como si no importaras. Las manos de Emma se detuvieron en el cuero, porque sé lo que se siente creer que no vales nada, y porque en algún lugar debajo de toda la manipulación de padre, sigues siendo la hermana que solía darme comida extra a escondidas cuando él me mandaba a la cama sin cenar. Los ojos de Lydia se llenaron de lágrimas. ¿Recuerdas eso? Recuerdo muchas cosas, las buenas y las malas. Emma reanudó su costura. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir qué pasa después. Esa noche, Emma no podía dormir. Se encontró caminando por la casa oscura, su mente acelerada con todo lo que había cambiado. Había dejado su hogar para escapar de ser invisible. Ahora era responsable de la seguridad de su hermana, ganándose el respeto de los peones que dudaban de ella, navegando las constantes pruebas de James Brooks e intentando averiguar qué significaba realmente para Wyatt más allá de su acuerdo comercial. Encontró a Wyatt en el porche delantero, mirando los pastos oscuros. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó sin darse la vuelta. Emma se sentó a su lado en el columpio del porche, demasiado pensando en Lydia, en todo. Hace un mes no era nadie. Ahora se espera que sea alguien y no estoy segura de saber cómo. Wyatt guardó silencio por un largo momento. ¿Quieres saber algo que mi madre me dijo antes de morir? Dijo, las personas que se preocupan por ser lo suficientemente buenas suelen ser las que lo son. Son las personas que nunca se cuestionan a sí mismas de las que tienes que cuidarte. Tu padre nunca se cuestiona a sí mismo. Exactamente. La voz de Wyatt era suave. No te pareces en nada a él, Emma. Cuestionas todo. Dudas de ti misma constantemente. Trabajas el doble de lo necesario solo para demostrar que mereces estar aquí. Eso es lo que te hace valiosa. No tu ética de trabajo o tu capacidad para salvar ganado o impresionar a los inversores. Tú. A Emma se le hizo un nudo en la garganta.
No sé cómo ser solo yo. He pasado tanto tiempo siendo lo que otras personas necesitaban que no estoy segura de quién soy sin eso. Entonces quizás es hora de averiguarlo. Wyatt se giró para mirarla directamente. ¿Qué quieres, Emma? No lo que tu padre quería, no lo que yo necesito, no lo que Lydia necesita. ¿Qué quieres tú realmente? La pregunta golpeó a Emma como un golpe físico. Nadie le había preguntado eso antes. Ni una sola vez en 23 años a nadie le había importado lo que ella quería. No lo sé, admitió. Nunca se me ha permitido querer nada. Entonces empieza por algo pequeño. ¿Qué quieres ahora mismo, en este momento? Emma miró a Wyatt. Realmente lo miró. Vio al hombre que la había elegido cuando podría haber tenido a cualquiera. El hombre que la defendió contra su propio padre. El hombre que vio su valor cuando ella no podía verlo. Quiero dejar de tener miedo de que esto sea temporal, de que un día te des cuenta de que cometiste un error al elegirme. La mano de Wyatt encontró la de ella en la oscuridad. Te elegí porque eres exactamente lo que necesitaba. Alguien real, alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a mi padre y lo suficientemente inteligente como para salvar un negocio que él estaba a punto de arruinar. Alguien que corrió hacia una vida dura en lugar de huir de ella. Su pulgar trazó círculos en su palma. Eso no es temporal, Emma. Eso no es un error. Antes de que Emma pudiera responder, oyeron caballos acercándose rápidamente, varios jinetes moviéndose con determinación en la noche. Wyatt se puso de pie al instante, su mano moviéndose hacia el rifle que guardaba junto a la puerta. Richard Whitmore llegó con 4 hombres detrás de él, sus rostros duros a la luz de la lámpara del porche. «He venido por mi hija», dijo Richard, con voz fría. «¿Cuál?», preguntó Emma, dando un paso adelante para pararse junto a Wyatt. «No juegues conmigo, Emma. Lydia pertenece a casa. Cometió un error tonto al huir, pero estoy dispuesto a perdonarlo si vuelve ahora». ¿Perdonarla por qué? ¿Por negarse a casarse con un hombre 3 veces mayor que ella? ¿Por negarse a cumplir con su deber para con su familia? Algo con lo que estás bastante familiarizada. Los ojos de Richard eran duros. «Sácala o entraré a buscarla yo mismo». Lydia apareció en el umbral, su rostro pálido pero su voz firme. «No voy a volver, padre. Sí lo harás. Ya he hecho los arreglos con el señor Patterson. La boda está programada para el próximo mes y estarás allí». «No, no lo estaré». Las manos de Lydia se cerraron en puños. «Ya me cansé de ser vendida para arreglar tus errores». El rostro de Richard se ensombreció de rabia. «Ingrata. Te crié, te vestí, te di todo. Me convertiste en una mercancía, algo para intercambiar por negocios y posición social. Eso no es amor, padre. Eso es posesión». La voz de Lydia tembló, pero no se quebró. «Y ya me cansé de ser poseída. Si no vuelves ahora mismo, no eres mi hija». «Bien, porque no quiero serlo». Lydia salió al porche junto a Emma. Emma tenía razón al irse. Fue lo suficientemente valiente como para hacerlo primero, y yo finalmente soy lo suficientemente valiente como para hacerlo ahora. Richard dirigió su furia hacia Emma. «Esto es tu culpa. La envenenaste contra su propia familia. La convertiste en una traidora». «Le di un ejemplo», interrumpió Emma. «Le mostré que irse es posible. Lo que ella haga con esa información es su elección, no la mía. ¿Crees que esconderte detrás de la familia Brooks los protegerá a ambos?» La sonrisa de Richard fue cruel. «James Brooks te está usando para sus propios fines, Emma. Y cuando termine, te desechará igual que yo. No eres más que un peón en sus juegos». «Quizás lo soy», dijo Emma en voz baja. «Pero al menos aquí puedo elegir en qué juegos participo. Y Lydia tiene la misma opción». Richard miró entre sus hijas, su expresión cambiando de rabia a algo que podría haber sido dolor. «Ambas están muertas para mí. Cuando vuelvan arrastrándose, y lo harán, no esperen perdón». Giró su caballo y se fue, sus hombres siguiéndolo. El sonido de los cascos se desvaneció en la oscuridad, dejando silencio atrás. Lydia se desplomó en los escalones del porche, todo su cuerpo temblando. Emma se sentó a su lado, y por primera vez desde que eran niñas, Lydia se apoyó en su hombro y lloró.
Realmente estamos solas ahora, dijo Lidia entre lágrimas. Sin familia, sin hogar, sin nada. Nos tenemos la una a la otra, y tenemos este lugar por ahora. Emma le pasó un brazo por el hombro a su hermana. Eso es más de lo que teníamos antes. Wyatt estaba cerca, dándoles espacio, pero lo suficientemente cerca como para estar allí si era necesario. Cole apareció desde el barracón, rifle en mano, seguido por varios otros peones. ¿Están todos bien?, preguntó Cole. Estamos bien, dijo Wyatt. Richard Whitmore no volverá esta noche, pero aumenta la rotación de la guardia de todos modos, por si acaso. Mientras los hombres se dispersaban, Emma ayudó a Lydia a volver adentro y a subir a su habitación. Margaret esperaba con té y una simpatía silenciosa. Emma las dejó juntas y encontró a Wyatt en el pasillo. Gracias, dijo en voz baja, por dejar que Lydia se quedara, por estar con nosotras contra mi padre. No tienes que agradecerme por hacer lo correcto. La expresión de Wyatt era seria. Pero Emma, necesitas entender algo. Tu padre tenía razón en parte. Mi padre está usando este matrimonio para sus propios fines. Los inversores, la posición social, los negocios, todo eso es parte de su plan. Te elegí porque quería una compañera, pero él lo aprobó porque pensó que podía controlarlo. El estómago de Emma se encogió. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que debemos tener cuidado. La tolerancia de mi padre a que lo desafíes tiene límites. Te dejó quedarte después de la cena de los inversores porque le favoreció. Pero si algo sale mal, si te conviertes en más un problema que un activo a sus ojos, la voz de Wyatt se apagó. Encontrará una manera de deshacerse de mí. Lo intentará, pero primero tendrá que pasar por encima de mí. La mandíbula de Wyatt se endureció. Solo ten en cuenta que las batallas no han terminado. Apenas están comenzando. A la mañana siguiente, Emma se despertó y encontró una carta deslizada bajo su puerta. La letra no era familiar, pero las palabras le helaron la sangre. El rancho Brooks está construido sobre tiempo prestado y promesas rotas. Pregúntale a Wyatt sobre la disputa de los derechos de agua con los rancheros del norte. Pregúntale por qué su padre está tan desesperado por el dinero de los inversores. Pregúntale qué pasa cuando la verdad salga a la luz sobre los tratos de tierras que hicieron posible este imperio. Luego pregúntate si has elegido la libertad o solo una jaula más bonita. La carta no estaba firmada. Las manos de Emma temblaron mientras la leía 2 veces más. Esto era, o alguien tratando de crear una brecha entre ella y Wyatt, o era una advertencia sobre algo real. De cualquier manera, necesitaba respuestas. Encontró a Wyatt en el granero, ya trabajando a pesar de la hora temprana. Levantó la vista cuando ella entró y su expresión cambió inmediatamente a preocupación. ¿Qué pasa? Emma le entregó la carta. Observó su rostro mientras la leía. Observó cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos se volvían fríos. ¿Quién te dio esto?, preguntó. No lo sé, estaba debajo de mi puerta esta mañana. La voz de Emma era firme a pesar de su corazón acelerado. ¿Algo de esto es verdad? Wyatt guardó silencio por un largo momento. Luego dejó la carta y la miró directamente a los ojos. Sí, dijo. Algo de eso es verdad. La disputa por los derechos de agua es real. Mi padre ha estado luchando con los rancheros del norte durante 3 años por el acceso al arroyo que atraviesa ambas propiedades. Y sí, necesitamos el dinero de los inversores porque estamos más endeudados de lo que deberíamos. Mi padre se expandió demasiado rápido, asumió demasiada deuda, y ahora estamos tratando de salir del hoyo. El estómago de Emma se retorció. ¿Y los tratos de tierras? ¿Las promesas rotas? No lo sé. Mi padre maneja la mayoría de las negociaciones comerciales. No me incluye en todo. La expresión de Wyatt era preocupada, pero no me extrañaría que tomara atajos o hiciera promesas que no tenía intención de cumplir. Está más interesado en construir un imperio que en mantener su integridad. Así que dejé un rancho desesperado y en quiebra por otro que simplemente es mejor para ocultarlo. No, dejaste un rancho dirigido por un hombre que ve a las personas como herramientas para ser usadas. Viniste a un rancho donde al menos una persona te ve como una compañera digna de protección. Wyatt se acercó. Los métodos de mi padre pueden ser cuestionables.
Pero este rancho es viable. Tenemos la tierra, el ganado, la infraestructura. Solo necesitamos estabilizar las finanzas y resolver la disputa del agua. Eso no es lo mismo que la situación de tu padre, pero todavía está construido sobre cosas de las que no estás orgullosa. No estoy orgulloso de muchas cosas que ha hecho mi padre. Por eso estoy tratando de hacer las cosas de manera diferente. Por eso te elegí a ti en lugar de seguir su plan. Por eso te defendí cuando él quería derribarte. La voz de Wyatt se suavizó. No puedo cambiar sobre qué ha construido este rancho, Emma, pero puedo cambiar en qué se convierte. Podemos cambiarlo juntos. Emma quería creerle. Quería confiar en que esto no era solo otra versión de la trampa de la que había escapado. Pero la carta había plantado semillas de duda que no serían fáciles de arrancar. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Emma, Wyatt esperó hasta que ella lo miró. Quien quiera que haya enviado esa carta, quiere dividirnos. No dejes que ganen. Emma pasó el día trabajando sola, evitando tanto a Wyatt como a Lydia, tratando de ordenar el enmarañado lío de sus pensamientos. Había arriesgado todo para venir aquí, había quemado todos los puentes hacia su antigua vida. Si este rancho era solo otra empresa en quiebra sostenida por la desesperación y los tratos cuestionables de su suegro, ¿en qué convertía eso su elección? Estaba limpiando establos cuando Cole la encontró esa tarde. Alguien pregunta por ti en la puerta, dijo. Dice que es importante. Emma caminó hacia la puerta principal y encontró a una mujer que nunca había visto antes. De mediana edad y desgastada por los viajes, sostenía un maletín de cuero. ¿Emma Brooks?, preguntó la mujer. Emma Whitmore Brooks, sí. Soy Sarah Keller. Trabajé para la familia Brooks hace 15 años, antes de que muriera la madre de Wyatt. Tengo algo que necesitas ver. Sarah abrió el maletín y sacó una pila de cartas atadas con una cinta. Estas son cartas que Catherine Brooks escribió antes de fallecer. Me pidió que las guardara y se las diera a la esposa de Wyatt cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Emma tomó las cartas con manos temblorosas. ¿Por qué ahora? Porque James Brooks se está desesperando y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Catherine sabía de lo que era capaz su esposo. Quería que alguien supiera la verdad sobre este rancho y las decisiones que lo construyeron. La expresión de Sarah era grave. Léelas. Luego decide si quieres quedarte o huir, pero toma esa decisión con los ojos abiertos. Sarah se fue antes de que Emma pudiera hacer más preguntas. Emma se quedó en la puerta sosteniendo las cartas de una mujer muerta, sintiendo el peso de secretos que no estaba segura de querer saber. Pero había llegado demasiado lejos para apartarse de la verdad ahora, sin importar cuán fea pudiera ser. Emma llevó las cartas a su habitación y cerró la puerta. Sus manos temblaron mientras desataba la cinta y abría el primer sobre. La letra de Catherine Brooks era elegante, pero apresurada. Las palabras de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. A quien quiera que mi hijo elija amar, comenzaba la primera carta. Si estás leyendo esto, significa que James ha continuado por el camino que temía. Este rancho fue construido en la tierra de mi padre, ganado con trabajo honesto y tratos justos. Pero después de que enfermé demasiado para manejar las cosas, James comenzó a tomar atajos. Falsificó documentos de derechos de agua para reclamar acceso al arroyo del norte. Prometió a los rancheros vecinos acuerdos de asociación que nunca tuvo la intención de honrar. Construyó este imperio sobre mentiras, y yo era demasiado débil para detenerlo. El estómago de Emma se revolvió mientras leía carta tras carta. Catherine lo había documentado todo. Los documentos falsificados, las promesas rotas, las familias que James había arruinado para expandir sus posesiones. La última carta estaba fechada 3 días antes de la muerte de Catherine. Te digo esto no para destruir lo que James construyó, sino para darte el poder de cambiarlo. Mi hijo es un buen hombre, pero ha sido moldeado por la sombra de su padre. Necesita a alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a James. Alguien que no se deje intimidar ni controlar. Si eres esa persona, usa esta información sabiamente.
Haz de este rancho algo de lo que podamos estar orgullosos de nuevo. Hazlo honesto. Emma se recostó, con las cartas esparcidas a su alrededor. Tenía pruebas de que el imperio de James Brooks se basaba en el fraude. Pruebas que podrían destruir el rancho, el futuro de Wyatt, destruir todo. O pruebas que podrían usarse para obligar a James a cambiar. Encontró a Wyatt en el establo, sus manos ocupadas con trabajos de reparación que no necesitaban su atención. Levantó la vista cuando ella entró, su expresión cautelosa. «Necesito mostrarte algo», dijo Emma. Fueron a la oficina de Wyatt, una pequeña habitación junto al granero principal que olía a cuero y papel. Emma extendió las cartas una por una, observando el rostro de Wyatt mientras leía. Vio sorpresa, luego ira, luego algo que parecía dolor. «Mi madre lo sabía», dijo finalmente, con la voz rota. «Sabía lo que estaba haciendo, y no pudo detenerlo. Quería que nosotros lo detuviéramos, o al menos que lo hiciéramos honesto». Las manos de Emma estaban firmes ahora. «Wyatt, estas cartas prueban que tu padre falsificó documentos de derechos de agua. Si los rancheros del norte lo supieran, destruiría todo, el rancho, el nombre de la familia, cualquier esperanza de apoyo de los inversores». Wyatt se pasó las manos por el pelo. «Pero ella tiene razón. No podemos seguir construyendo sobre sus mentiras». «Entonces, ¿qué hacemos?». Wyatt guardó silencio por un largo momento, su mandíbula trabajando mientras pensaba en las opciones. «Lo usamos como palanca. Lo hacemos elegir entre hacer las cosas honestamente en el futuro o perder todo lo que ha construido. Nunca aceptará eso. Entonces lo haremos aceptar». Los ojos de Wyatt se endurecieron. «Mi madre nos dio munición. Es hora de usarla». Encontraron a James en su estudio, rodeado de libros de contabilidad y contratos. Levantó la vista cuando entraron. Su expresión se ensombreció al ver sus rostros. «¿Ahora qué?». «Otra crisis fabricada por tu mal juicio». Wyatt dejó las cartas sobre el escritorio de James. «Mamá lo documentó todo. Los derechos de agua falsificados, las promesas rotas, cada trato cuestionable que hiciste mientras ella estaba demasiado enferma para detenerte». El rostro de James se puso blanco, luego rojo. «¿De dónde sacaste esto?». «Sarah Keller las guardó, tal como mamá le pidió. Y ahora las vamos a usar para arreglar lo que rompiste». La voz de Wyatt era de acero. «Vas a contactar a los rancheros del norte y negociar un acuerdo justo para compartir el agua. Vas a honrar las promesas que hiciste a las familias vecinas o compensarlas justamente por romper esas promesas. ¿Y vas a dirigir este rancho honestamente de ahora en adelante o llevaremos estas cartas al juez Morrison y dejaremos que la ley lo resuelva? No te atreverías. Este rancho es tu herencia, tu futuro. No quiero una herencia construida sobre el fraude. Quiero algo de lo que pueda estar orgulloso». Wyatt se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre el escritorio. «Mamá quería algo mejor para este lugar. Emma quiere algo mejor. Yo quiero algo mejor. La única persona que no lo quiere eres tú. Y estás en minoría». La risa de James fue amarga. «¿Crees que puedes obligarme a renunciar a todo por lo que he trabajado? Lucharé contra ti en esto, Wyatt. Lo llevaré a los tribunales durante años. Entonces pasarás años explicando a los inversores por qué tu propio hijo te está demandando por fraude. A ver cuántos socios comerciales se quedan para eso». Wyatt se enderezó. «Tienes una semana para empezar a arreglar esto. Después de eso, las cartas se harán públicas». «¿Y qué hay de Emma? ¿Tiene voto en la destrucción del futuro de su esposo?». Emma dio un paso adelante. «Tengo voto en la construcción de un futuro honesto. Tu hijo me eligió porque sé la diferencia entre el valor real y el valor falso. Este rancho tiene un valor real. Buena tierra, buen ganado, buena gente trabajando en él. Eso vale la pena protegerlo. Tu imperio construido sobre mentiras no lo es». James la miró con algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. «Tienes más agallas de las que te atribuí. No significa que tengas razón». «No tiene que significar que tenga razón. Solo tiene que significar que estás dispuesto a cambiar». La voz de Emma se suavizó ligeramente.
Tu esposa quería que este rancho fuera algo digno de ser heredado. Ayúdanos a que eso suceda o apártate. El silencio se extendió entre ellos, tenso como un alambre. Luego James recogió las cartas y las leyó lentamente, su expresión indescifrable. Catherine siempre fue demasiado idealista, dijo finalmente. Pensaba que la integridad importaba más que el éxito. Pensaba que ambas cosas importaban. Corrigió Wyatt. Simplemente sabía que no podías mantener una sin la otra. James dejó las cartas con cuidado. Una semana. Consideraré sus demandas. Pero no piensen que esto significa que apruebo a ninguno de los dos o la forma en que están tratando de dirigir mi rancho. Ya no es tu rancho, dijo Wyatt en voz baja. Es nuestro, de todos nosotros, y lo vamos a convertir en algo que valga la pena. Dejaron a James en su estudio, rodeado de la evidencia de la decepción de su esposa y la determinación de su hijo. Las manos de Emma temblaban por la tensión liberada, pero su voz se mantuvo firme. ¿Crees que realmente lo hará?, preguntó una vez que estuvieron afuera. Creo que primero intentará encontrar una manera de evitarlo, pero entre los tres, tú, yo y el fantasma de mi madre, no tiene muchas opciones. Wyatt dejó de caminar y se giró para mirarla. Emma, lo que hiciste ahí dentro, enfrentándote a él así, es lo que has estado haciendo desde que llegué aquí. Yo solo aprendí finalmente cómo hacerlo. Emma esbozó una sonrisa temblorosa. Tu madre tenía razón. Este rancho necesita ser algo de lo que podamos estar orgullosos, y quiero ser parte de eso, incluso sabiendo toda la fea verdad sobre cómo fue construido, especialmente sabiéndolo, porque ahora podemos arreglarlo en lugar de solo beneficiarnos de ello. Emma buscó su mano. No dejé la casa de mi padre para esconderme de las verdades duras. La dejé para encontrar algo real. Esto es real, lo bueno y lo malo, y quiero ser parte de hacerlo mejor. Wyatt apretó su mano. Entonces, pongámonos a trabajar. Durante los siguientes 3 días, trabajaron junto a Cole y los otros peones para preparar la documentación de todos los tratos de tierras cuestionables de James. Margaret ayudó sacando viejos contratos del almacén, su rostro sombrío mientras confirmaba cosas que Catherine había sospechado. Incluso Lydia ayudó, su ojo para el detalle captando discrepancias en los papeles que Emma había pasado por alto. Al cuarto día, los rancheros del norte llegaron para una reunión que James había aceptado a regañadientes programar. Emma observó desde el porche como 5 hombres de rostro adusto desmontaban. Sus expresiones no prometían nada bueno. La reunión tuvo lugar en el comedor, con Emma y Wyatt presentes a pesar de las objeciones de James. El ranchero principal, un hombre llamado Thomas Garrett, con cabello gris y ojos como pedernal, expuso sus quejas una por una. Reclamaste derechos de agua que nunca poseíste legalmente. Prometiste compartir el acceso y luego construiste barreras. Nos costaste ganado, cosechas y medios de vida mientras construías tu imperio. La voz de Garrett era furia controlada. Dame una razón por la que no deberíamos llevar esto a los tribunales y enterrarte. James comenzó a hablar, pero Wyatt lo interrumpió. Porque te ofrecemos algo mejor que una batalla judicial. Acceso justo al agua escrito en un acuerdo legal que beneficia a todos. Compensación por las pérdidas que has sufrido y una asociación en el futuro en lugar de competencia. ¿Por qué deberíamos confiar en algo que diga un Brooks?, preguntó otro ranchero. Emma se levantó. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia ella y sintió el peso de su escepticismo e ira. Porque no soy una Brooks de sangre. Soy una Whitmore, y mi padre llevó su rancho a la ruina por la codicia y el mal juicio. Sé cómo se ve cuando un hombre valora el orgullo por encima de la sostenibilidad. Su voz era clara y fuerte. Wyatt está tratando de hacer las cosas de manera diferente. Su madre quería que este rancho se manejara honestamente, y yo también. Les ofrecemos una solución real, no más promesas diseñadas para romperse. Garrett la estudió por un largo momento. ¿Y si aceptamos esto, qué garantía tenemos de que James no se retractará en cuanto nos vayamos? Tienen mi palabra, dijo Wyatt.
Y tienen estos documentos que muestran exactamente lo que mi padre hizo mal. Si viola este acuerdo, pueden usarlos en los tribunales con nuestra bendición. Ya no protegeremos sus crímenes. Los rancheros se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. James se sentó rígido en su silla, su rostro tallado en piedra, sin decir nada. Tendremos que revisar el acuerdo propuesto, dijo Garrett finalmente, y queremos que sea notariado por el juez Morrison. Pero si los términos son justos, estamos dispuestos a intentarlo a su manera. La negociación tomó otras 3 horas, pero cuando los rancheros finalmente se fueron, tenían un acuerdo preliminar que daba a todos acceso al agua y establecía límites claros. No era perfecto, pero era honesto, y eso importaba más que la perfección. James esperó a que los rancheros se fueran antes de volverse contra Wyatt y Emma. Acaban de regalar una ventaja que me llevó años construir. Les entregaron poder sobre el futuro de este rancho. Les entregamos justicia, dijo Wyatt, y obtuvimos estabilidad a cambio. Eso vale más que una ventaja construida sobre mentiras. Son ingenuos ambos. El mundo no funciona con justicia y honestidad. Funciona con poder y control. Entonces quizás es hora de cambiar cómo funciona nuestro mundo, dijo Emma en voz baja. Empezando aquí mismo. James la miró con algo que podría haber sido reconocimiento. Realmente lo crees, ¿verdad? ¿Crees que puedes convertir este rancho en algo noble? Creo que podemos convertirlo en algo sostenible, algo digno de ser transmitido a la siguiente generación sin vergüenza. Emma lo miró fijamente. Tu esposa creía que era posible. Yo también lo creo. James guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. A Catherine le habrías caído bien, dijo sin darse la vuelta. Siempre prefirió a los idealistas tercos que a los realistas prácticos. Se fue sin esperar respuesta. Wyatt soltó un suspiro. Creo que eso es lo más cercano a la aprobación que vamos a obtener de él. Lo acepto. Emma se hundió en una silla. El agotamiento finalmente la alcanzó. ¿Siempre va a ser así de difícil? Probablemente, pero al menos estamos luchando por algo que vale la pena. Wyatt se sentó a su lado. Emma, necesito preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente. El corazón de Emma dio un vuelco. ¿Qué? Cuando te elegí en casa de tu padre, fue porque necesitaba una compañera, alguien lo suficientemente fuerte como para manejar esta vida. Pero en algún momento del camino, dejó de ser una necesidad y comenzó a ser un deseo. La voz de Wyatt era áspera. Te quiero aquí, Emma. No porque seas útil o porque puedas enfrentarte a mi padre, sino porque haces que este lugar se sienta como un hogar en lugar de solo un rancho. Porque cuando no estás, lo noto. Porque se detuvo, luchando con las palabras. Porque me estoy enamorando de ti y necesito saber si hay alguna posibilidad de que sientas lo mismo. A Emma se le cortó la respiración. Pensó en el hombre que la había elegido cuando nadie más veía su valor. El hombre que la defendió, confió en ella, construyó algo real con ella. El hombre que le había dado espacio para encontrarse a sí misma, en lugar de tratar de moldearla a su necesidad. Tenía tanto miedo de que esto fuera solo otra jaula, dijo en voz baja. Otro lugar donde tendría que ganarme el derecho a existir. Pero nunca me hiciste sentir así. Me diste espacio para estar enojada, para tener miedo, para descubrir quién soy cuando no estoy solo sobreviviendo. Buscó su mano. No sé si lo que siento es amor todavía, pero sé que te elijo a ti. Elijo esto. Elijo construir algo real juntos en lugar de escondernos de las verdades duras. Y quizás eso es lo que realmente es el amor. Elegir a alguien todos los días en lugar de solo sentir algo. Wyatt la acercó y Emma se dejó apoyar en su fuerza. No era el momento romántico perfecto que había leído en los libros. Era mejor. Era real. Ganado a través de la lucha y la honestidad, y eligiéndose mutuamente cuando habría sido más fácil marcharse. Se sentaron juntos en el silencioso comedor, abrazándose hasta que Margaret llamó suavemente. Los inversores están aquí. Quieren discutir la finalización de su compromiso. Emma y Wyatt se levantaron, todavía tomados de la mano. Caminaron juntos para encontrarse con Harrison y los otros inversores,
presentando un frente unido. Los agudos ojos de Harrison observaron sus manos unidas y su determinación compartida. Hemos revisado el acuerdo preliminar de agua con los rancheros del norte. Les costará alrededor del 15% de su capacidad de expansión proyectada. Lo sabemos, dijo Wyatt, pero es lo correcto y nos da una estabilidad que no teníamos antes. Pensamiento inteligente. Estamos preparados para finalizar nuestra inversión con una condición. Queremos que Emma tenga un papel oficial en las operaciones del rancho. Su juicio durante las negociaciones ha demostrado ser valioso y queremos que eso se formalice. Los ojos de Emma se abrieron. ¿Qué tipo de papel? Gerente de operaciones. Autoridad igual a la de Wyatt en todas las decisiones importantes. James sigue siendo el propietario, pero el control diario pasa a ambos. La expresión de Harrison era seria. Estamos invirtiendo en el futuro de este rancho, no en su pasado. Ustedes dos representan ese futuro. Emma miró a Wyatt, que intentaba no sonreír. ¿Qué piensas? Creo que mi madre lo aprobaría. Wyatt se volvió hacia Harrison. Aceptamos sus términos. Los contratos se firmaron esa noche. James fue testigo de todo en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminó y los inversores se fueron, se sirvió un whisky y miró a Wyatt y Emma. Tu madre estaría insufriblemente engreída por todo esto, dijo. Siempre dijo que el rancho necesitaba a alguien con agallas para mantenerme honesto. Levantó ligeramente su vaso. Felicidades. Acaban de heredar la responsabilidad de todo lo que construí y todos los problemas que conlleva. Nos encargaremos, dijo Emma. Asegúrense de hacerlo. James se bebió su whisky. Y Emma, tenías razón antes sobre saber la diferencia entre el valor real y el valor falso. Quizás haya esperanza para este lugar después de todo. Fue lo más cercano al respeto que James Brooks le había ofrecido, y Emma lo aceptó por lo que era. Esa noche, Emma encontró a Lydia en el jardín mirando las estrellas. ¿Te quedas?, preguntó Emma. No lo sé, no encajo aquí como tú, no sé trabajar como tú, no sé cómo enfrentarme a la gente como tú. La voz de Lydia era suave. Pero estoy aprendiendo. Margaret me está enseñando y tú me estás enseñando. Y por primera vez en mi vida, estoy descubriendo quién soy sin que padre me lo diga. Entonces quédate, sigue aprendiendo, sigue descubriéndolo. Emma se sentó junto a su hermana. Ambas pasamos demasiado tiempo siendo lo que otros necesitaban. Quizás es hora de que nos demos espacio para ser lo que realmente somos. Lydia apoyó la cabeza en el hombro de Emma. Lamento todo lo que dije, todo lo que hice, todas las veces que me quedé de brazos cruzados mientras padre te hacía invisible. Lo sé y te perdono. Emma lo decía en serio. Ambas estábamos atrapadas de diferentes maneras, pero ahora somos libres. No lo desperdiciemos. 3 meses después, el rancho se había transformado. El acuerdo de agua con los rancheros del norte estaba finalizado y funcionaba sin problemas. James había comenzado a honrar sus viejas promesas, a regañadientes, pero genuinamente. El dinero de los inversores había estabilizado la operación, y bajo la gestión conjunta de Emma y Wyatt, el rancho era más rentable de lo que había sido en años. Lydia había encontrado su propio lugar, trabajando con Margaret para administrar la casa y comenzando a aprender contabilidad con Cole. Nunca sería la ranchera que era Emma, pero había encontrado valor en un trabajo en el que era buena, y eso era suficiente. Emma estaba en el porche una noche viendo el atardecer pintar el valle de oro y rojo. Wyatt se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos por la cintura. ¿Feliz?, preguntó. Emma pensó en la pregunta, pensó en la chica que había estado en el granero de su padre, invisible e inútil. Pensó en la mujer que se había arriesgado por la elección de un extraño. Pensó en todo por lo que había luchado, todo lo que había construido, todo en lo que se había convertido. Soy más que feliz, dijo. Estoy exactamente donde elegí estar. Y esa elección, hecha libremente, defendida ferozmente, construida honestamente, valía más que cualquier imperio, cualquier herencia, cualquier expectativa que le hubieran pedido cumplir.